Ya, entonces voy a partir. Bueno, no voy a hablar tanto de la clínica ni nada de esto, sino que está muy orientado a la parte quizás como más racional, de tratar de entender el por qué pasan ciertas cosas y el por qué, entonces cómo nosotros podemos hacer uso de información para de forma racional hacer un buen uso de ella y por lo tanto ya sea de los tratamientos o del por qué cierto fármaco o no. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque uno en la presentación van a ver que hay un montón de imágenes donde hay eh, un- muchos nombres de moléculas, muchos nombres de citoquinas, etcétera, pero finalmente eso no es lo que nos importa a nosotros, sino que nos interesa entender el proceso general. Aparte, bueno, acá sé que hay alumnos de todos los años, entonces la idea es que sea algo que nos acerque a todos. Lo segundo, bueno, ¿por qué puse proemio y no introducción? Es porque justamente una especie de prólogo esto, más que nada llamando como a hacer un razonamiento sobre nuestra misión, ya sea como médicos o gente que trabaja en el área de la salud, en cómo medimos nuestras palabras. Siempre hay que hacer el ejercicio filosófico de el impacto que tienen las palabras, y esto viene a raíz de, justamente hablando con la Bárbara, un médico que decía, y que se ha escuchado en la tele, que no había que usar por ningún motivo antiinflamatorios o inmunosupresores. Y por otro lado salen que sí hay que usarlos. Entonces, este juego de blanco y negro es ya anticuado, sino que siempre hay que tratar de buscar el por qué se dice algo, cuál es su base teórica, y a partir de eso tratar de dar la mejor información a la población, porque de otra manera se está haciendo irresponsable. Siguiente diapo. Bueno, ya lo puedo cambiar. Entonces, bueno, como decía, voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el sistema inmune para que todos estemos como hablando el mismo idioma. El sistema inmune es nuestro sistema, es un conjunto de células y de moléculas también, encargadas de proteger a nuestro organismo contra todo aquello que es exógeno a él, pero también aquello que está en el propio organismo y que puede ser dañino. Por ejemplo, células que están en apoptosis, células cancerígenas, etcétera. Y además también tienen la misión de mantener la homeostasis. Entonces también hay células del sistema inmune que van a suprimir eh, al mismo sistema inmune para que no se produzcan, por ejemplo, reacciones autoinmunes y otro tipo de patología. Son grandes rasgos. Ya, ¿por qué puse esta diapo sobre la inmunidad innata? Es porque ya hay algo muy anticuado. Bueno, y como les decía, van a ver muchas imágenes con muchos nombres de moléculas y eso, pero no es lo importante acá. Como ven en la imagen del lado izquierdo, y es algo que ojalá les quede para siempre, es que la inmunidad innata no es inespecífica, porque muchas veces todavía incluso hay que lo enseñan así, en que dicen que la inmunidad innata es inespecífica y la inmunidad adaptativa es específica, y eso es un error grave porque eh, lo que realmente los diferencia es que la inmunidad adaptativa tiene la capacidad de generar memoria inmunológica. Y bueno, aquí puse entonces esta imagen sobre la inmunidad innata para que justamente vean que si hay especificidad. La especificidad reducida a patrones moleculares, o sea, es decir, a cosas que son muy en común entre distintas bacterias o virus, incluso hay receptores capaces de reconocer DNA de virus o DNA propio de células que están en apoptosis.
Entonces, hay muchas moléculas de la inmunidad innata capaces de reconocer ciertos patrones. Por lo tanto, eso sáquense de la cabeza de que el sistema inmune innato es inespecífico, sino que tiene una especificidad reducida. Y bueno, es nuestra primera barrera de defensa. Así que es una buena forma de haber evolucionado. Por otra parte, la inmunidad adaptativa, como decía, es la que nos permite generar memoria inmunológica. Y esta memoria inmunológica, aparte, genera una mayor especificidad, porque tal como se ve ahí, bueno, lo que vemos es una célula dendrítica, la cual es una célula presentadora de antígeno, y que una vez que, por ejemplo, fue y endocitó a un microorganismo, expone en esa molécula que se llama MHC un antígeno, una pequeña parte del microorganismo, ya sea un virus, ya sea incluso con células propias, y eso va a ser reconocido por células T o células o linfocitos B. A partir de ahí, entonces, se genera una primera respuesta de inmunidad adaptativa, que es la que tenemos con un desfase de varios días, pero a la vez, al mismo tiempo, se va a generar lo que es la memoria inmunológica, que es lo que vemos acá. Entonces, alguna de todos nuestros linfocitos T o linfocitos B vírgenes que se llaman, o naive cells, va a lograr identificar a esta molécula de MHC unida al antígeno, y eso va a generar esta activación, y esto es lo que se llama expansión clonal. Es decir, esa misma célula que pudo reconocer a ese antígeno se va a dividir y van a ser clones de la misma célula. Y bueno, en el caso de los linfocitos B, eso después se desarrolla en células plasmáticas, que son las que generan los anticuerpos, las inmunoglobulinas, etc. Que básicamente es el mismo receptor que ya teníamos, que logró reconocer, pero que al haber un cambio, una maduración, se corta de la membrana y entonces se hace soluble. Eso básicamente. Ya, entonces, ¿cómo responde el sistema inmune? Pueden ser dos tipos de respuesta a grandes rasgos, que una es una respuesta inmune fisiológica, y aquí es cuando el sistema inmune innato va a responder de forma temprana, va a comenzar a generar todas sus células y sustancias proinflamatorias, interferones, va a atraer polimorfonucleares, va a activar a los monocitos, a los macrófagos, a las células dendríticas, etc. Y esto además va a llevar a una respuesta del sistema adaptativo óptimo, y la misión final, más que eliminar el microorganismo, que probablemente ya va a haber ocurrido si es que hubo una buena respuesta inmune innata, ya se va a haber eliminado el microorganismo, la respuesta final que uno espera es que se genere memoria inmunológica, para que si es que nos volvemos a encontrar con el mismo microorganismo, con el mismo antígeno, entonces la respuesta sea mucho más veloz, no nos alcancemos a enfermar. Y así es como funcionan las vacunas. Por otro lado, tenemos lo que podría ser llamado una respuesta inmune exacerbada o patogénica. Bueno, esto pasa en enfermedades autoinmunes, pasa en reacciones alérgicas y otras cosas. Pero a grandes rasgos es una respuesta, y aquí puse entre comillas, tardía del sistema inmune, porque puede ser que no es que el sistema inmune tarde en responder, sino que el patógeno en sí tiene mucha virulencia, se divide muy rápido y no alcanza a responder. O puede ser que estemos inmunosuprimidos por otras causas, por otra patología, y por lo tanto ahí no tiene la capacidad de responder a tiempo. Muchos factores afectan a esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay expresión, reclutamiento, acción, componente inmunológico, y como fue tardía esta respuesta, para compensar se genera un estímulo y una expresión de los componentes inmunológicos demasiado exacerbado para lo que es el estímulo.
toda esta respuesta tan exacerbada que va a ser lo mismo que decía antes, las mismas citoquinas proinflamatorias, pero en mayor cantidad, los macrófagos van a atacar a las propias células endoteliales, por ejemplo, el pulmón. Va a llevar a una respuesta pobre primero del sistema inmune adaptativo, por lo tanto no se va a generar la memoria inmunológica, se aumentan los factores proapoptóticos, hay mayor permeabilidad vascular y, por ejemplo, en los casos de COVID, puede llevar primero a una lesión pulmonar aguda y después a lo ya que es más grave, que es un síndrome de estrés respiratorio agudo y lo que ya puede llevar a complicaciones como la muerte. Bien, como decía, no voy a ahondar tanto como en la parte tan clínica de COVID-19 porque primero la clínica es muy amplia y también ha sido abarcado en general. Hay muchos trabajos en las universidades, he visto que hay guías súper buenas, no creo como tan necesario ir por ese lado. Más que nada, bueno, quizá algunos ya lo saben, el COVID-19 es un virus de RNA, de hebra simple, y que posee una envoltura. Ahora, ¿cómo el virus entra a las células y principalmente entra a través del tracto digestivo bajo? Es a través de la expresión de una proteína que se llama proteína S, la cual se va a adherir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esto se expresa de manera bastante amplia en los alvéolos pulmonares. Y es a través de esta enzima que se internaliza. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué la clínica es tan inespecífica y podemos tener, bueno, como dice ahí, fiebre, tos, cefalea, dolor torácico, puede haber diarrea? Hay muchas veces en que no existió ningún síntoma como respiratorio, sino que el COVID-19 parte con síntomas digestivos. Y esto es porque la AC2 se expresa en un montón de tejidos, se expresa en tejido cardíaco, renal, gastrointestinal, alveolar. Entonces, cuando el virus comienza a diseminarse a través de la vía sanguínea de vía hematógena, puede generar prácticamente cualquier falla, incluso multiorgánica. Y esta misma que vamos a hablar, lo que es el concepto de tormenta de citoquinas, que es algo que me gustaría que quede como bien claro, eso se lleva a todo el organismo. Bueno, este cuadro lo saqué simplemente para que todos estos estudios están todavía muy en pañales, como se podría decir. Como es la curva de vida, entre comillas, del virus. Este es uno de los tantos como reviews o ya ensayos que se han comenzado a hacer, pero todo todavía es demasiado prematuro. Generalmente, para poder entender lo que es la fisiopatología de alguna enfermedad, y sobre todo con los virus que pueden mutar rápidamente, no se hacen buenos, eso sí, pero pueden mutar rápidamente en distintas formas, cuesta a veces años y años de investigación y hacer investigaciones retrospectivas para poder dar con los mecanismos específicos. Entonces, todos los papers, sobre todo ahora con la velocidad que leyendo publicaciones sobre el COVID, posibles tratamientos, que posibles vacunas, es demasiada información que asimilar. Y también para las mismas revistas demasiada información que revisar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos papers que en general lo que se hace cuando se publica, hay una revisión de pares, de ver que la metodología estén buena, bien hecha, ver que se utilizaron los métodos correctos, que no se falsearon los experimentos o los resultados. Entonces,
Eso, o sea, hay muchas cosas que uno puede ir en internet, encontrar publicaciones científicas, pero necesariamente son así. Aparte hay que tener en cuenta muchos otros factores. Acá en Chile prácticamente no se ha hecho ninguna investigación en el ámbito clínico, lo cual es grave porque nos estamos basando en todas las publicaciones que son de poblaciones que tienen una eh, complexión distinta, una carga genética distinta, un ambiente distinto. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Lo mismo con las guías, por ejemplo, de hipertensión, etcétera, que se basan de repente en poblaciones que no tienen nada que ver con la población chilena. Entonces, por eso es tan importante también tratar de hacer ciencia y estudios clínicos, porque no nos podemos quedar con las cosas de poblaciones que no son como nosotros, por mucho que algunos quieran ser europeos. Y este súper importante y que iba más o menos para responder a lo que decía al comienzo, a este médico que decía que no había que dar antiinflamatorio. Eh, y más que no dar antiinflamatorios hay que ver, y lo que trata de hacer este paper es establecer ciertas fases o etapas en donde está el COVID-19. Eh, Aquí hasta ahora preliminarmente lo separó en una etapa 1, 2A, 2B y una etapa 3, en donde cada vez está desde la etapa 2A, como se ve, comienza a aumentar la respuesta inflamatoria del hospedero y por lo tanto hay cada vez más inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que saber cuándo ocupar o no ciertos medicamentos. ¿Tiene sentido ocupar un inmunosupresor en las etapas tempranas? Probablemente no, porque todavía no está habiendo una respuesta viral y lo único que estaríamos haciendo sería inhibir a nuestro sistema inmune y no la oportunidad de que combata el virus. Pero pasado ciertas fases, y que eso es lo difícil clínicamente de lograr, o sea, hay marcadores que pueden ser la linfopenia, la elevación de la ferritina y otros marcadores inflamatorios que podrían darnos cierta indicación, aparte de ver cómo está clínicamente el paciente, podrían darnos cierta indicación de que se está agravando, de que podría ser como el momento de comenzar a usar inmunosupresores, como corticoides y otros, pero ese es un momento súper fino, entonces no es como todo blanco o negro, sino que hay que usar las cosas racional. Si es que ya estamos en una etapa muy avanzada y hay una respuesta inflamatoria muy exacerbada, eh, evidentemente lo que a uno le corresponde usar son fármacos inmunosupresores o tratamientos eh, que sean que disminuyan la respuesta inmune. Eh, Bueno, de la inmunopatogenia aquí básicamente ya hablé un poco de que entraba principalmente a través de el COVID-19, entraba principalmente a través de la vía del tracto respiratorio bajo. Y lo que vemos aquí, también haciendo una comparativa con el cuadro anterior, tenemos al lado derecho eh, una, una ilustración donde muestra cómo sería la infección aguda y en donde van a haber factores proinflamatorios y se va a reclutar macrófagos, inmunocitos y eso puede quedar hasta ahí y haber una respuesta que elimine el virus. Pero también puede esto, si es que, como en el caso de algunos de los pacientes que son más susceptibles al COVID, este comienza a replicarse muy rápido, muy rápido, muy rápido, y entonces ocurre esta respuesta exacerbada, y lo que lleva a esta respuesta exacerbada entonces a que los neutrófilos comiencen a atacar las propias células del endotelio alveolar, eh, se genera más vasodilatación, se forman estas membranas hialinas, hay edema y
se van generando todos los signos y síntomas de un distrés respiratorio. Esto va más en el mismo sentido, no se aterren porque salen tantas figuras y tantos nombres y cosas, sino que básicamente lo que quiero que quede con esta diapositiva es que la inmunopatogenia es un proceso súper complejo. La inmunología es muy compleja. Como decía, hay veces que puede ser en un momento determinado muy perjudicial darle un inmunosupresor o un antiinflamatorio a un paciente. De repente no son ni días en que ya es necesario inmunosuprimirlo porque o si no ese paciente se va a agravar más y se te va a morir. Entonces aquí está, que la respuesta es un mecanismo súper complejo. Aquí básicamente muestra lo que ya les decía también, que es internalizado a través de la AC2 y bueno, genera una cascada de eventos gigantes que pueden llevar a la inflamación de los alvéolos, edema pulmonar, etc. Esto es más de lo mismo. Si quieren después, como esta clase va a quedar grabada y aparte el Power va a quedar para todos, acceso para todos y también lo, todos los todos los papers y publicaciones, todos los documentos de donde yo saqué esto van a estar disponibles para que los bajen después y los puedan ver con más calma. Pero va en el mismo sentido todo esto, pero ya aquí comenzamos a ver que comienza a haber una afectación mucho más grave. Por ejemplo, los neutrófilos comienzan a generar respuesta a la anetosis de los macrófagos. Hay especies reactivas de oxígeno, metaloproteinasa, ahí todo se va exacerbando y al final es tanta la exacerbación que comienza a dañar el endotelio vascular, el endotelio del alveolo y comienza entonces a generar entre líquido y por lo tanto edema. Y eso es lo que va generando el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y aquí lo mismo, son simplemente ya etapas mucho más avanzadas donde comienza a haber mayor fibrosis. Eso es un tema que da para largo, que si les gusta esta presentación podríamos hacer otra sobre por qué dan coagulopatía y trombodas con el COVID, porque también es un sistema súper complejo y muy interesante de abordar, porque también hay ciertos momentos en donde es más necesario o no anticoagular al paciente, darle antiplaquetario. Pero ese es otro tema. Entonces, aquí llego como a la parte central que ojalá quede claro, que es el concepto de tormenta de citoquina, que bueno, súper rimbombante el nombre de tormenta de citoquinas, pero efectivamente es eso, es una liberación excesiva, controlada de las citoquinas proinflamatorias, más de lo necesario. Entonces ahí va a haber mucha más interleuquina 1 beta, interleuquina 2, interleuquina 6, factores proinflamatorios, PCR, esto aumenta mucho, factores de transcripción, etcétera, reclutamiento de macrófagos exagerado, muchos factores proapoptóticos, se genera este desastre y eso es por eso se llama tormenta de citoquinas. Y esta diapo es básicamente lo mismo para que vean lo complejo que es la regulación en la expresión de citoquina. O sea, hay demasiados factores que pueden favorecer o inhibir la expresión de mediadores. Y esto es porque el sistema es muy bueno. Y cómo se regula la citoquina hay más propiedades, pero yo me centré en estas tres, que las citoquinas tienen las propiedades de tener pleitropía, ser pleitrópicas. ¿Qué significa ser pleitrópico? Es que una misma citoquina puede tener un efecto diferente en distintas células. Por ejemplo, la interleuquina 2 puede favorecer
la replicación de ciertos linfocitos, no sé, digamos, un linfocito T citotóxico, pero suprimir la proliferación de, por decir algo, un monocito. Estoy inventando en todo caso. Pero es básicamente eso la ploidotropía. Una misma citoquina va a tener distintos efectos en distintas células. Lo otro muy importante, y porque es tan complejo todo este sistema, es que hay redundancia. Y este también es un concepto que hay que destacar, porque por mucho que quizás uno inhiba una vía, el sistema inmune se ha encargado, por lo mismo hemos podido evolucionar y llegar vivos hasta acá, de que exista redundancia, es decir, distintas citoquinas, ya sea la interleuquina 4 con la interleuquina 13, van a tener efectos, pueden tener efectos similares o iguales en una misma célula. Es decir, es redundante. Entonces, si no funciona la interleuquina 4, va a estar la otra tipo de interleuquina que va a generar el mismo efecto. Entonces, por mucho que inhibamos esa citoquina en específico, se va a generar igual la respuesta. Y lo otro es lo del sinergismo, que yo creo que eso lo conocen más, que dos citoquinas distintas pueden exacerbar un efecto dado. Bueno, y aquí es para que quedara escrito nada más lo que es la tormenta de citoquinas o también se le llama o se da un proceso que se conoce como síndrome de liberación de citoquina, como si es por una liberación excesiva de la citoquina y descontrolada de todas estas citoquinas preinflamatorias. Y ahí pueden ser distintas causas. Puede ser causas infecciosas, como lo que pasa en el coronavirus, puede ser por enfermedades autoinmunes, o incluso esto, lo del síndrome de liberación de citoquina, se ve cuando se genera inmunoterapia antitumoral, antineoplásica, para los cánceres. Y la clínica, esto es súper importante porque ya nos puede ir dando un indicativo de que el paciente se está agravando, está teniendo una tormenta de citoquina que probablemente va a requerir una supresión. Y la clínica es una linfopenia, pero es una linfopenia que va a ir asociada al aumento de otros parámetros inflamatorios, como la interleuquina beta, interleuquina 6, TR, dímero D, la ferritina es súper importante. Se ha visto que la ferritina cuando se eleva es un marcador muy temprano de que probablemente ese paciente se va a agravar con el paso del tiempo. Entonces se le daba alta utilidad a la ferritina. Bueno, y la procalcitonina, todos estos factores proinflamatorios se pueden medir y entonces darnos una idea de si el paciente está o no más la clínica, ver si es que el paciente se está agravando o no y si es necesario comenzar a usar inmunosupresor. Y de los tratamientos, bueno, volví a esta imagen porque era justamente para indicar esto, los tratamientos, cuándo y cómo. Si nos fijamos acá, sería en todas estas primeras etapas en donde el virus está tratando de atacarse, sería en teoría todo esto mucho más útil o mucho más racional utilizar antivirales y no inmunosuprimir, porque estaríamos entonces quitándole la posibilidad al sistema inmune de actuar. Pero ya ha pasado cierto momento, entonces sí, cuando comienza a aumentar la respuesta inflamatoria, sí es más racional utilizar inmunosupresores o algún fármaco que inhiba el sistema inmune. Entonces aquí básicamente tratamiento porque nos estamos centrando en la fase inflamatoria, no en toda la parte más viral y temprana. ¿Qué tratamientos hay actualmente? Todo esto está en estudio, o sea, ningún tratamiento en sí tiene los ensayos clínicos suficientes como para ser aprobado por la FDA, y aparte aquí hay un montón de conflictos de interés también, que es otra cosa que es tremendamente perjudicial para la ciencia, porque en sí, como hay
hay pagos de por medio, se les paga por publicar y también están asociadas a farmacéuticas, hay negocio de por medio, entonces a veces hay demasiados resultados contradictorios y eso lo único que hace finalmente es confundir no solo a la comunidad científica, sino que a los médicos y finalmente retrasa los posibles tratamientos y hace que gente dude en si utilizar algo o no. Entonces es un problema grave que ahora se ha visto mucho más, se ha notado mucho más con el tema del coronavirus por la cantidad de publicaciones y la cantidad de publicaciones que se desmienten unas a otras, casi como una guerra. Pero básicamente las cosas que se han estado probando son los glucocorticoides a pulso de pocos días, pero en dosis más o menos elevadas, para así evitar tener que usarlos continuamente. Los otros son, bueno, la anaquilina, que es antiinterleuquina 1, el telocimab, que es la antiinterleuquina 6. El problema de todos estos tratamientos es lo mismo con anti-JAK1 y 2, es que son caros. Todo lo que es anticuerpos o bloquear factores de la cascada de fosforilación son muy caros, no están al alcance de la mano, sobre todo en un sistema público como el chileno. Y bueno, lo de la cloroquina y la hidrocloroquina también se ha hablado harto, pero y por lo tanto yo quise enfocarme un poco más en lo interesante que sería el uso de interferones, que son antivirales. Eh, esto no pesquen porque descubrí que se podía hacer diseños con PowerPoint y me puse a jugar. Entonces, bueno, y por lo mismo no alcanzo a terminar esta diapositiva, por lo que veo. Pero básicamente los interferones son antivirales, existen 3 tipos de interferones, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y hasta un cuarto grupo de interferones. Pero básicamente, aparte de tener una respuesta antiviral, lo malo que tienen, por ejemplo, ya hay ensayos clínicos que han utilizado interferón de tipo 1 en etapas avanzadas de pacientes con coronavirus e incluso se ha visto que puede exacerbar la enfermedad. Tiene toda la lógica, porque el interferón de tipo 1 no solo es antiviral, sino que también activa cascadas proinflamatorias y más citoquinas. Entonces lo que estamos haciendo finalmente es exacerbar esta tormenta de citoquinas y llevarla más a que se esparza por todo el organismo. Y lo mismo pasa con los interferones de tipo 2. Ahora bien, y lo interesante vienen con los interferones de los tipo 3, que es el interferón lambda. ¿Qué pasa con este? Se ha visto ya, y esto viene de estudios previos con otras terapias antivirales y con el MERS y con el SARS del 2002, en que se ha visto que el interferón lambda también tiene un efecto antiviral, pero a la vez no exacerba la respuesta de las citoquinas. Entonces, como se ve en el cuadrito de la derecha, disminuye la anetosis, disminuye la acción de especies reactivas de oxígeno, tiene una mayor respuesta antiviral, también hay un control. Bueno, en la imagen de la derecha también se puede ver algunas de las propiedades que, por ejemplo, disminuye la permeabilidad vascular y la permeabilidad de los alveolar. Entonces está teniendo un efecto muy similar a los interferones de tipo 1, que son antivirales, pero sin llevar a esa exacerbación de todas estas sustancias proinflamatorias y toda esta cascada que puede ser más perjudicial. Ahora bien, el problema es que no se ha diseñado un fármaco hasta ahora que haga la función de este interferón de tipo lambda, pero ahora sí, años ya están haciendo pruebas. Esto no es que quiera hacer promoción, de hecho todo lo contrario. Eiger Biopharmaceuticals
Desde hace tiempo ya venía estudiando el interferón lambda, un interferón lambda pegilado, eh, que básicamente estaría cumpliendo la función del interferón lambda. Pero el problema es lo mismo que decía con las otras terapias, es que probablemente, y más ahora con la cantidad de gente necesitándolo, son medicamentos muy caros y fuera del alcance de un sistema de salud, al menos pública, como el de nosotros. Entonces, ¿qué opciones se han visto? Y me parece interesante comentar el por qué y también hacer una reflexión sobre esto. Es la acitromicina, un macrólido, que lo que hace la acitromicina, y no se sabe tan bien cómo es el mecanismo, pero que estimula de forma indirecta a la producción de interferón lambda. Entonces, bueno, mi reflexión es que muchas veces uno escucha y ha escuchado decir que incluso como tratar de tontas a las personas porque toman antibióticos para tratar un resfrío o cosas virales. No estoy diciendo que esté mal porque hay que evidentemente educar, pero esto también es una enseñanza para nosotros mismos porque, no, como decía, no todo es negro o blanco y justamente tenemos acá un antibiótico que no fue creado primariamente como antiviral, pero que con las investigaciones se comenzó a ver que sí tenía efectos que no pudimos prever, y eso es como porque es demasiado complejo el sistema inmune. Entonces, bueno, eso, un antibiótico que actúa como un antiviral. Eh, y bueno, algunas de las propiedades que se ha visto en general en los macrólidos, pero en el que más ha sido estudiado ha sido la citromicina. De hecho, también hay hartos estudios clínicos ya en procesos con la citromicina. Pero principalmente que se ha visto es que tiene efectos antisecretores, antisecreción mucosa, impide que aumente la permeabilidad vascular, disminuye las citoquinas proinflamatorias, indirectamente, como decía, va a aumentar el interferón lambda, etc. Y este es un estudio en donde, es in vitro sí, en donde hay, se utilizó la acitromicina en distintos tipos de células estimuladas con el LPS, y se midió el nivel de factores proinflamatorios. Entonces, el que ven como más oscuro, las barras más grandes, es solo las células con el estímulo del LPS, y cuando se le agregó la citromicina, se ve que disminuía la secreción de esos factores proinflamatorios. Bueno, también como control ocuparon la indometacina, que es un antiinflamatorio, que bueno, tiene mejor efecto que la citromicina, pero eso básicamente. Es un buen estudio. Y acá, bueno, les voy a mostrar porque se me olvidó cuando estaba poniendo todas estas imágenes, poner la, de dónde saqué la información de cada uno, pero como les digo, igual voy a subir toda la carpeta con todos los documentos de donde yo hice la presentación, para que el que quiera profundizar harto lo haga. Pero sí recomiendo estos 3 artículos que voy a mostrar ahora, que son eh, ya más clínicos, de este año, en donde se han ido comparando distintos ensayos en estadio 1, etapa clínica 1 y 2 creo, con ya sea la citromicina, por ejemplo, o la citromicina en combinación con la hidroxicloroquina, y viendo qué efecto tienen los pacientes. Y ya es un primer paso. También busqué cosas en contra, y de lo que encontré fue de la Sociedad Europea, pero que no es una investigación, sino que era como una carta en donde razonaban el que el usar citromicina en conjunto, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, podría tener un efecto de alargamiento del QT y por lo tanto mayor daño a nivel cardíaco,
Y recomendaban ocupar como en vez de citromicina, minociclina, pero no he investigado el tema. No sé por qué recomiendan la minociclina, no dan motivo, pero quizás hay estudios. No tuve tiempo para revisar bien por qué la minociclina sería mejor que la citromicina, pero esto es para que vean que en general, eh, insisto, no todo es blanco o negro, siempre hay que tratar de racionalizar las cosas y ir viendo cuáles son los posibles riesgos-beneficios. Finalmente, desconocemos todos los efectos que tiene cualquier fármaco sobre el organismo y hay cosas que se van a escapar a nuestro control. Y bueno, les dejo este con que sería uno de los más buenos para revisar, que aquí solo puse las conclusiones, porque ¿qué es lo que hace? Hace una revisión, este estudio, de distintos ensayos ya clínicos en donde ocupaban acitromicina, ya sea en combinación con algún otro fármaco, etcétera. Y tiene unas tablas gigantes, por eso solo puse las conclusiones, pero que muestra que algunos estudios han mostrado que efectivamente se genera una mayor recuperación. eh, También, no sé, hay estudios que dicen que es mejor ocuparlo en estadios tempranos, otros estudios que dicen que es mejor ocuparlo en estadios eh, más tardíos. También que hay un efecto sinérgico con la hidroxicloroquina, que este efecto puede exacerbar ciertas cosas. Hay otros, acá hay uno que dice que no hay evidencia de que tenga la citromicina efecto antiviral en combinación con eh, hidroxicloro, hidroxicloroquina o la citromicina sola. Entonces, bueno, hay que ver también porque el problema que surge hoy en día con todos estos estudios y sobre todo a nivel clínico, uno es la variabilidad de pacientes, la variabilidad genética de las poblaciones, la variabilidad en las edades, la variabilidad en con qué comorbilidades tenían los pacientes. Eso no es lo mismo ocupar en pacientes que son enfermos renales crónicos y que se ocuparon en el estudio, o a pacientes jóvenes y sanos sin ninguna neuropatología. Y esa estandarización, como decía antes, de años. Por lo tanto, todo lo que salga hoy en día, a menos que salga una vacuna demostrada y aprobada y que esa sería la cura, eh, todo es ir casi como experimentando. Y ese es a la vez un riesgo, pero es un riesgo que hay que intentar tomar desde la parte obviamente racional del asunto, eh, pero hay que hacerlo porque o si no nos vamos a quedar sin hacer nada, eh, y la gente se va a seguir muriendo como se ha estado muriendo hasta ahora. Y eso básicamente, espero como que en la síntesis, el tema en general, las reflexiones hayan sido lo que les quedara de la presentación. Eh, y la idea es generar eso, como reflexiones sobre esto y eso. Así que gracias.